Buen día, economista. Somos el grupo 4 y vamos a dar nuestra opinión sobre la película El joven Karl Marx. Soy Ricardo Quimis. Mi apreciación sobre la película en sí es la lucha de los ideales que tenían esos dos grandes amigos, sobre todo Engels y Marx. Este, Engels, al ser hijo, secretario en la empresa de su papá, vio mucha desigualdad de la clase obrera. Entonces, que la burguesía decía que si una máquina se dañaba, era culpa del empleado y el empleado tenía que pagarla desde su salario y no percibir salario alguno. Entonces, se ve en la película como una joven se pone en contra de ellos y alza su voz de protesta junto a todos los trabajadores. Sin embargo, pese a su voz de protesta, es despedida injustamente. Todo esto bajo la mirada de Engels. Em, Ella se refugia donde los ingleses, ella va en busca de ella y porque comparten muchos ideales en similitudes. Asimismo, podemos ver cómo Marx está a favor de lo que es considera la propiedad privada como un robo. A lo largo del tiempo vemos cómo estos dos jóvenes tienen el apoyo mutuo de sus mujeres, que son los que los impulsan como revolucionarios a seguir luchando por el movimiento que están formando juntos. Sin embargo, cuando Marx y Engels se conocieron, en, estos no tuvieron muy buena acogida. Después de unas horas, ellos compartieron ideales y se puede ver cómo se van juntos y, y empieza su gran aventura. Esto a la vista de la esposa de Marx. También sabemos que es expulsado en 1845 al ser considerado lo que es un revolucionario peligroso. También después de un tiempo vemos cuando ellos ingresan a lo que es la Liga de los Justos, cuando comienzan a crear lo que es el manifiesto del Partido Comunista. Ellos dentro de este manifiesto dicen que hay un espectro que se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Entonces, con esto se da inicio a lo que son el manifiesto del Partido Comunista y a la larga de esta, el partido ya se deja de llamar la Liga de los Justos y se llama la Liga Comunista. Gracias. Mi nombre es Nicole Pozo y bueno, una cosa que me llamó mucho la atención sobre la película es que Angels se implicase con el movimiento obrero a pesar de su situación económica que la verdad era muy acomodada y que en ese momento él prácticamente estaba como que yendo en contra de los intereses de su propia familia. Es decir, él, que un hombre en esa posición se comprometa con el movimiento obrero, teniendo ya prácticamente la vida resuelta, por así decirlo, y yendo en contra de sus propios intereses, es algo que es como que de admirar, ¿no? Porque eso no es naturalmente que una persona de clase alta se interese por los obreros, ¿ya? También me gustaría recalcar el papel de Jenny, que es la mujer de Marx. Se ve que le ayudó mucho y siempre le apoyaba y estaba muy unido. Y la verdad que se aprecia cómo lo ayuda muchas veces y tampoco no es que se le conoce. Y personalmente yo no sabía, la verdad, que Marx había estado casado. Y por último, la fuerza y la importancia de la unión de las personas. El ejemplo de la película es como Mars y Angels, que en un principio no se llevan bien, acaban uniéndose y trabajando conjuntamente en uno de los libros más importantes de la historia, como es el Manifiesto Comunista.
Soy Aniela Campoverde y hablando sobre la película me pareció muy interesante que se dio a notar los problemas sociales de esa época. Mark junto a Angels desarrollan una crítica hacia el sistema de ese entonces y además abogaban por la emancipación de la clase trabajadora. En la película muestran las condiciones deplorables en las que estaba la clase trabajadora en los inicios de la revolución industrial, incluyendo que las largas jornadas laborables, los salarios bajos y las condiciones de vida precarias. Además, Mar argumentó que en un sistema donde los trabajadores son tratados como instrumentos de producción y que no tienen control sobre el producto de su trabajo, lo cual afecta su identidad y su integridad como ser humano y la perspectiva de ver el mundo. Por ejemplo, cuando una empresa encontraba una máquina que reemplazara la función del trabajador, este era desechado sin ningún tipo de remuneración. Además que en aquellos tiempos también contrataban niños, ya que era mano de obra muy barata. Otro aspecto que en la película se tocó es la crítica de Marx hacia el Estado y la propiedad privada. Marx argumentaba que las desigualdades eran perpetuadas por el Estado y la propiedad privada, ya que fomentaban la desigualdad social y la económica. En el manifiesto de Cars y Angels dan a notar de que quieren que haya una abolición del Estado y que se establezca una sociedad sin clases sociales. Por esta razón, se conoce a Marx como precursor del socialismo y comunismo, ya que siempre estuvo luchando junto a la clase trabajadora para que tengan derechos laborables y un mejor estilo de vida. Y como dato extra, eh, en ese tiempo era importante hablar varios idiomas para ser escuchado dentro de la sociedad. Y siento que por esta razón Marx tuvo relevancia durante sus luchas, ya que él hablaba 3 idiomas, como el alemán, el inglés y el francés. Verónica Crespín, y pues la película El joven Karl Marx, pues en sí trata de, pues vemos la película en un contexto ocurrido en el siglo XIX en Europa, en el que vemos los eventos ocurridos previos a lo que fue la revolución industrial. Hubieron eventos significativos en ese tiempo. Pues esta película también se desarrolla en un momento en el que varias corrientes, tanto filosóficas como políticas, estaban debatiéndose y se destacan este, porque ellas abordaban eh, este, también a medida de que las condiciones laborales iban empeorando, por decir así, una de las condiciones era de que había casi la misma cantidad de niños laborando que la misma cantidad de hombres, o sea, casi era Ujú. similar la cantidad que había. Entonces, la burguesía se aprovechaba mucho del trabajo de los niños y tenía más beneficios la burguesía que el proletariado en ese tiempo. Entonces, esa es una de las condiciones injustas que habían para los trabajadores en ese tiempo. Y pese a ello, debido a eso, iban desarrollando movimientos obreros. Uno de ellos fue la Liga de los Justos, y que ellos trataban de mejorar los derechos y las condiciones de los trabajadores en ese momento. Pues estos movimientos fueron los que en sí sentaron las bases para la formación de sindicatos que hubo después, luego de la Revolución Industrial, y los sindicatos luchaban por los derechos de los trabajadores, o lo que llamamos hoy en día el derecho laboral. También la amistad de Karl Marx y Engels, eh, por estos dos personajes fueron muy importantes porque ellos tenían
una idea opositoria a lo que era el sistema económico y social. Veían como este sistema que estaba implementado en esa época, pues un sistema muy injusto, porque había mucha desigualdad. Entonces, Angel se convirtió en un colaborador y en el desarrollo de las ideas comunistas. Este, además que ellos lideraron, lideraron un movimiento también de la clase obrera para, para presentar sus ideas comunistas. Y luego ya este movimiento que ya fue el que se dio previo a la Revolución Industrial. Buenas, mi nombre es Rodríguez Montalbán. Para mí, siento que la película nos proporcionó un lado más humano de Marx y Engels, sino también nos dio la oportunidad para comprender no solo las teorías revolucionarias de Marx, sino también las condiciones históricas y personales que eh, influyeron al comprender o desarrollar esta idea filosófica de ellos dos. También se toma en cuenta lo que son la amistad que surgió entre ellos y los fuertes lazos que se hicieron. Asimismo, las condiciones económicas, como son las explotaciones laborales y las desigualdades crecientes, fueron factores fundamentales y claves que moldearon las teorías económicas y filosóficas de ellos, y esto mismo influyó a la creación del manifiesto comunista. Ya apartando del análisis de la película, siento que el director nos dio o logró capturar la esencia de la época histórica, la agitación social y política que nos proporcionó un contexto relevante para entender la motivación que hubo detrás de estos filosóficos y políticos. Asimismo, como las cuestiones que nos dio, que interpretaron estos actores que dio vida a Karl Marx y Engels, siento que son destacables y transmiten la intensidad de sus convicciones y la evolución de la amistad que sucedió para dicho manifiesto. Gracias.